El título de este sermón esta mañana es Esperamos a Jesús en humildad. Hemos terminado las historias bíblicas para los niños y tuvimos una serie de ellas. Espero que hayan sido de mucho agrado para ustedes. Si usted se perdió alguna de ellas, puede ir ahí a YouTube y ahí las tenemos, ahí están, para que usted las pueda bajar y las pueda ver. Vamos a empezar algo nuevo, vamos a empezar una serie nueva de Tesalonicenses. Es una serie que se va a aplicar a lo que realmente estamos viviendo en estos tiempos. Así que quiero empezar con esto. Usted se ha dado cuenta de todo lo que está pasando últimamente. Estamos viviendo tiempos y cosas muy raras y difíciles en estos días del virus del COVID-19. Y algunas personas tienen en mente que tal vez es el fin del mundo. Usted habla con otras personas, se van a preguntar, ¿es el fin del mundo? ¿Qué está pasando? Todo está raro. Pero tengo una pregunta para usted esta mañana. Si usted creyera, y esta es la pregunta, si usted creyera que el mundo se acabaría el próximo mes, aquí viene la pregunta, ¿seguiría usted trabajando? ¿O pagaría usted su renta? ¿Cómo respondería usted ante esta situación? Buena pregunta, ¿verdad? Imagínese, ¿cómo respondería usted? Si usted está seguro de que Jesús regresa en unos pocos días, otra pregunta, ¿cambiaría usted su forma de vivir o seguiría igual? ¿Qué haría usted? Esta realidad de la venida de Cristo está descrita bajo el término el día del Señor en la Biblia. La palabra ahí en el griego es parausía, que quiere decir es cuando Jesús se aparece la segunda vez. Esto habla de la venida de Jesús por segunda vez aquí a la tierra. La verdad es que el día y la hora de la venida de Jesús nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo lo saben, ni Jesús mismo lo sabe. Él dijo, solo mi Padre que está en el cielo sabe estas cosas. Sabemos que hay mucha preocupación e incertidumbre acerca de estas cosas últimamente. Por esa razón hemos empezado esta serie de sermones que van a ser 10 semanas, donde aprenderemos del libro de Primera de Tesalonicenses cómo Pablo respondió a una situación muy parecida a la que estamos viviendo estos días. Los creyentes de la iglesia que se encontraban en Tesalónica también habían experimentado muchos cambios en sus tiempos. Ellos recién se habían convertido a Cristo y ellos estaban siendo perseguidos por profetas falsos que les andaban diciendo a ellos que el fin del mundo ya llegaba y que Jesucristo ya había venido. Y esto creó mucha confusión en esos tiempos a esa iglesia. Y entonces viene Pablo y empieza a escribirles a ellos para aclararles de que el día de que Jesucristo todavía no ha venido, pero que puede venir en cualquier momento. Y esta carta, la primera carta de Pablo, nos habla de cómo podemos vivir esperando la venida de Cristo. Realmente, hermanos, yo no sé ni nadie sabe si ya estamos cerca del fin del mundo. El fin del mundo puede ser mañana, puede ser en una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados para su venida. Y de esto es lo que trata esta carta y de esto es lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces la pregunta que contestaremos en estas semanas a través de una serie de 10 sermones es de cómo esperamos el día del Señor. ¿Cómo esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Cómo vivimos como creyentes sabiendo que el fin puede venir a cualquier hora? Muchos ahora estamos cansados de esta cuarentena y buscamos alivio para nuestra situación. Yo me siento cansado, agotado, los extraño. Hay algunos de ustedes que los puedo ver y hay unos de ustedes que han visto a otros hermanos, pero nos extrañamos y no es lo mismo como era antes. Todo ha cambiado. Nuestros hogares se han convertido en lugares de trabajo porque tenemos que ayudar a nuestros hijos con sus clases. Y algo muy importante, el hogar antes era un lugar de descanso, donde el padre o la madre regresaban de trabajar para descansar. Pero ese lugar de descanso no existe. Y hay muchos padres y muchas madres que ahora tienen mucho estrés y no saben qué hacer. Antes teníamos control más o menos de nuestras vidas
porque sabíamos que vendría en el futuro. Sabíamos más o menos qué esperábamos del futuro, pero ahora el mañana es incierto y nos causa mucha preocupación y estrés. Algunos no tienen trabajo y no saben de dónde va a salir el cheque para hacer los pagos del próximo mes. En las cartas de Pablo a los tesalonicenses aparecen varias preocupaciones muy parecidas a las nuestras, muy importantes. Y estas preocupaciones eran preocupaciones reales que ellos sufrían. Y de la misma manera, nosotros también podemos sentirnos más o menos igual que en esos días. Por eso esta carta es tan importante y relevante para nosotros en estos tiempos. Es muy fácil desanimarse cuando experimentamos todo lo que estamos pasando. No me vaya a decir que usted se siente muy animado, muy animada. No, al contrario, es muy difícil, muy difícil. Entonces vamos a ver cómo podemos ser animados a seguir adelante y ser responsables mientras esperamos el día del Señor, o por lo menos el fin de esta cuarentena. La respuesta es, ¿cómo lo hacemos? Esperamos a Jesús en humildad. Esto no significa que solo esperamos y nos sentamos y no hacemos nada. La palabra esperar y esperanza es la misma palabra en el griego. Y en español usted puede ver esa similitud. Esperar y esperanza. Esperar, esperanza. Son palabras que están relacionadas, tienen la misma raíz. Lo que esto significa es que nosotros no nos esperamos sentados sin hacer nada, que ya no hacemos nada, no podemos hacer nada, estamos cansados, nos vamos por vencidos. No. Esperamos con esperanza. Esperamos con una esperanza. Esperamos con nuestras esperanzas en Dios. Entonces vamos a ver y vamos a leer juntos entonces cómo fue que Pablo exhortó a los de la iglesia de Tesalónica. Si usted tiene sus Biblias, por favor, ábralas en Primera de Tesalonicenses y vamos a leer capítulo 1 del 1 al 10. Capítulo 1 del 1 al 10. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Esta es la palabra de Dios. Lo primero que quiero que vean es 3 puntos muy importantes que Pablo les dice aquí a ellos para que no se desanimen y cómo pueden esperar en estos tiempos. Vamos a regresar otra vez a Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, del 2 al 3. Y esto es lo que dice. Aquí hay 3 cosas que quiero que vea junto conmigo. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Esto aquí Pablo nos dice que esto es una oración. Él empieza esta carta orando. Y él dice que está orando por todos ellos de esta iglesia. Y dice que hace mención de ellos en las oraciones, en sus oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre
que es una oración constante de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Y dice aquí que él ora por tres cosas. Dice, y Padre, por vuestra obra de fe, ahí está la número 1, nuestro trabajo de amor, número 2, y la firmeza de vuestra esperanza. Y todo esto dice que está en nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes ya saben para dónde vamos con esto, pero aquí tenemos tres cosas. Tenemos fe, amor y esperanza. Estas son las únicas convicciones que son eternas. Estas cosas son eternas. Van a seguir. Cuando nosotros nos morimos y nos vamos al cielo, la fe, el amor y la esperanza van a seguir allá en el cielo. Primera Corintios dice esto. Primera Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esta palabra permanece nos habla de que es eterno. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vamos a hablar de estas tres en el contexto de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, hermanos, el primer punto esta mañana es que esperemos en humildad, dando gracias por lo que Jesús hizo por nosotros. Estas tres cosas ya fueron hechas en Jesús, en nosotros. Pablo da gracias a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de las personas de la iglesia de Tesalónica. Y la razón es que al dar gracias, esto muestra una actitud humilde. Nosotros debemos de vivir de la misma forma, reconociendo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Como creyentes debemos de dar gracias por esas tres cosas que Jesús ya hizo por nosotros. Por poner fe en nosotros, eso lo hizo Dios, eso lo hizo Cristo. Por poner su amor en nosotros, eso lo hizo Cristo. Y por poner su esperanza en nosotros. Y estas tres cosas son eternas. Imagínense qué cosas, qué perlas, qué oro tan bello, qué joyas las que Cristo ha puesto en nosotros. Jesús puso su fe en nosotros para fortalecernos. Cuando entendemos esto y tenemos presente que Jesús hizo la obra de fe, oiga bien, hizo la obra de fe en nosotros. Entonces esto nos ayuda a ver que sí se puede y que sí podemos aguantar estos tiempos difíciles. Pero una pregunta, ¿pero cómo es que Dios pone fe en nosotros? Buena pregunta. La fe que tenemos es puesta en nosotros por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice lo siguiente. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Voy a explicar esto un poquito porque esto está relacionado con la fe. Porque dice que la fe viene. La fe viene a usted, es depositada en usted, es depositada en su mente. Cuando usted escucha, ¿y escucha qué? La palabra de Cristo. En ese tiempo decían, la fe viene por el oír, por escuchar, y ahorita usted está escuchando la palabra de Dios, pero en ese tiempo era realmente bastante, lo escuchaban, porque solo había una Biblia, una copia de la Biblia original en la sinagoga. No, nadie tenía su Biblia personal, entonces ellos tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir a la iglesia y ahí escuchar el mensaje. Ahora, eso lo podemos decir de otra forma. El oír ahora es como decir leer. Cuando usted lee la Biblia y está leyendo la Biblia, fe está siendo puesta más en usted. Póngase a pensar, cuando usted escuchó el mensaje de la salvación, usted escuchó o usted leyó, o estaba leyendo y escuchando al mismo tiempo, y usted ahí creyó. Pero ahí no terminó la fe. La fe seguimos creciendo, la fe es eterna. Vamos de fe en fe. Entonces, entre usted más lee la palabra de Dios, más va a crecer usted en su fe. Pero ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice qué es la fe. Ahora bien, dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe nos ayuda a ver y entender las cosas espirituales. No podemos ver a Dios con estos ojos físicos, pero con fe sí lo podemos más que ver. Podemos sentirlo, podemos amarlo y podemos tener una relación con Él, que es
imposible detenerlo de cualquier otra forma. Esto es lo que hace la fe. Nos da una certeza de las promesas de la Biblia, una certeza de lo que viene en el futuro, una certeza y una convicción, aunque con los ojos humanos no podamos verlo. Esto es lo que hace la fe. Esto es lo que usted hace cuando lee la palabra, cuando escucha la palabra de Dios. Jesús puso fe en nosotros cuando primeramente creímos y sigue poniendo fe en nosotros cuando leemos sus palabras. Entonces, en estos tiempos difíciles, esperamos el final de esta crisis leyendo nuestras Biblias. Cuando hacemos esto, seremos fortalecidos con ese pan divino de la palabra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Esto ya lo hizo Dios. Esto ya lo hizo Cristo. Poner esa fe con la que primeramente creímos y segundo, sigue cultivando la fe en nosotros. Jesús también ya puso su amor en nosotros. Cuando entendemos esto, entonces somos animados a tener presente el trabajo de amor que Jesús hizo en nosotros. El amor que Jesús ha puesto en nosotros es el amor perfecto de Dios. Póngase a pensar en eso. El amor perfecto de Dios ahora está en usted. Ese trabajo de amor, porque Cristo lo hizo. Este es el amor agape, el amor que se sacrifica y tiene un costo para el que ama. El amor perfecto de Dios no es como el amor nuestro. Este es un amor perfecto. Este es un amor que solo viene y puede proceder de Dios. Juan 3:16 lo dice así. Quiero que vea otra cosa. Yo sé que usted ha escuchado mucho Juan 3:16, pero quiero explicarle otro ángulo de esta escritura. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que vea aquí cuidadosamente conmigo donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el amor de Dios perfecto. La forma que Dios amó fue con un amor que le costó cosa grande a Dios. La relación entre el Padre y el Hijo era perfecta. Dios amaba a Jesús más que a cualquier cosa, más que cualquier persona, más que todo. Mas sin embargo, porque de tal manera amó Dios a los humanos, que Él dio a su Hijo unigénito. Él lo dio en la cruz. Hermanos, lo que esto nos enseña es que el amor de Dios cuesta. Hubo un pago que hacer. El amor humano es condicional, lo que me conviene, pero no, el amor de Dios busca lo mejor para la otra persona. Dios amó al mundo, ¿cómo? Dando a su único hijo, al que más amaba. Para que Dios pudiera amar al mundo, Él tuvo que pagar un precio, el dar la vida de su hijo. Hubo un precio que pagar. Y Cristo ya pagó ese precio. Y ahora ese amor perfecto de Dios que estaba ahí para la humanidad, para nosotros que creemos, ya está en usted. ¿Y cómo es que podemos o hemos recibido ese amor de Dios en nosotros? Pueda que usted se pregunta. Esto sucede cuando nosotros creemos que Dios hizo eso y seguimos a su Hijo Jesús. Cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted creyó en el Evangelio y creyó que usted es un pecador arrepentido y yo soy un pecador arrepentido, y creemos que Jesucristo pagó por nosotros, el amor de Dios fue derramado para nosotros. No había nada que nos separara de su amor. Dios siempre ha querido amar a la humanidad, pero el pecado en los humanos no permitía esto. Y esto sí lo podemos entender, hermanos. Si nosotros tenemos una relación de amor con alguien y de repente esta persona pelea con nosotros y la relación es dañada, entonces aunque usted quiera amar a otra persona, usted no podrá si no hay un perdón primero. ¿Ya se dio cuenta? Lo que se pone entre amar Dios a nosotros es el perdón.
Lo que se impone entre usted y otra persona para que se amen es el perdón. Si usted no perdona a otra persona, usted no va a poder amar a esa persona. Si Dios no nos perdona, aunque Él tenga el deseo, no va a poder amarnos. Y esto es lo importante de la cruz, que ahí en esa cruz usted y yo somos perdonados. Y al nomás ser perdonados, ese trabajo de amor que Jesucristo vino a hacer llega a nosotros. Cuando nosotros nos sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos ama durante estos tiempos difíciles, usted debe de tener presente, tiene que recordarse que Dios le ama con todo el amor que Él tiene para usted. Dios ya no tiene más amor, Él es amor, Él es todo. Y con todo ese amor, con todo eso, Él le ama a usted. Que usted ya fue perdonado cuando Jesús pagó por todos sus pecados. Y este amor que Dios tiene para usted es eterno. Y Dios nunca va a dejar de amarle a usted. Por eso el amor es eterno. Este es el amor de Dios que no va a parar. No importa, no hay nada que lo pueda separar a usted. Nada en el cielo, nada en la tierra, nada bajo la tierra que nos pueda separar del amor de Dios. Ese amor y esa promesa es eterna. Y esto nos da una paz, nos ancla, especialmente cuando estamos viviendo en estos tiempos difíciles. Él nunca dejará de amarle. Jesús también ya puso su esperanza en nosotros para anclarnos. Cuando entendemos esto, entonces somos animados a tener presente la firmeza de nuestra esperanza, dice aquí, la firmeza de nuestra esperanza. Jesús ya nos dio esperanza, lo pongo en el pasado. Jesús, si usted cree en Jesús, Él ya le dio esperanza. Hebreos 6:19 dice lo siguiente, Hebreos 6:19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, la cual tenemos como ancla del alma. Hermanos, el alma es algo muy fácil de influenciar. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, son como un barco ahí en el mar. Un barco sin ancla, vienen las olas y se lo llevan para un lado. Vienen los vientos y se lo llevan para otro lado. Y no está firme, no hay firmeza, está flotando. Cualquier cosa que nos digan acá nos mueve. Si nos dicen otra cosa, nos mueven para acá. Y no hay estabilidad. Pero aquí dice que la esperanza, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. El ancla que Dios ha dado a nuestras almas es que Él prometió que si creemos en lo que Jesús ya hizo por nosotros, que nosotros seremos salvos. Él promete eso. Si usted pone toda su confianza en Cristo, si usted dice, Señor, yo confío en ti, esa va a ser un ancla que no importa qué vientos huracanados vengan, qué olas grandes vengan contra usted, usted va a estar firme porque usted va a saber y conocer la fe que Dios ha puesto en usted y va a conocer el amor de Dios. Y esta esperanza es segura y firme, dice aquí, porque gracias a Jesús ahora ya podemos entrar al trono de Dios, al lugar santísimo, detrás del velo, y poder hablar con Dios cuando oramos. Hermanos, antes no se podía acercarse a Dios. El sumo sacerdote se acercaba una vez al año representando al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, ahora a cualquier hora del día, a cualquier hora del mes, en cualquier tiempo del año, usted esté donde esté, no importa, usted puede entrar y acercarse al trono de Dios y pedirle a Dios y decirle y contarle qué es lo que le está pasando. Esto es algo bello y tenemos esa seguridad y esa firmeza que usted puede entrar. En el nombre de Jesús, usted puede entrar y hablar con Papá Dios. Qué cosa tan bella. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros.
40, no solo para ahí, sino que Dios sigue llenándonos de esperanza. Nos dio la esperanza salvífica, pero Él sigue llenándonos de esperanza. Mire lo que dice Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice esto. Y el Dios de la esperanza, aquí dice el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios de la esperanza. Él es el único Dios de la esperanza, no hay otro. Él es la fuente de toda esperanza verdadera. Afuera de Dios no hay esperanza. Por eso dice aquí que Él es el Dios de la esperanza. Os llene de todo gozo y paz en Él creer. Cuando usted cree en Él, en Jesús y sus promesas, usted será lleno de todo gozo y paz. Usted puede que diga, pero esto es imposible. ¿Cómo me puede Él llenar de todo gozo y de todo paz? Mire lo que dice después, por el poder del Espíritu Santo. La forma que usted va a ser lleno de gozo y de paz, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de estos tiempos difíciles, es a través del poder del Espíritu Santo. Porque la verdad es que usted no tiene poder y yo no tengo poder, pero el Espíritu Santo de Dios sí tiene poder. Y cuando ese poder nos llena y nos da gozo y nos da paz, nosotros sabemos, y usted sabe muy bien, adentro de su corazón, adentro de su mente, que usted no está solo, que usted no está sola, porque usted tiene sus esperanzas puestas en Dios. En estos tiempos de cuarentena, encerrados, es fácil de sentirse sin esperanza alguna. Pero quiero que tenga presente lo que Jesús y su Padre ya han hecho por nosotros. Tenemos una esperanza segura y firme que no dejará que nuestra alma se desanime. Tenemos un acceso a nuestro Dios y Padre y le podemos decir cómo nos sentimos en su trono. Podemos ir a Él y orarle y decirle. No solo es eso, sino también podemos ser llenados de todo gozo y paz al creer en Él y sus promesas. Y esto es lo que hace todo con el poder de su Espíritu Santo. Porque Él bien sabe que usted y yo no podemos. Hermanos, estas tres cosas son un ancla para nuestras almas. Y estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, son tres cosas que Dios nos las ha dado. No solo para ahorita, sino que para el resto de la eternidad. ¿Y qué más podemos aprender de esta carta de Pablo? El segundo punto. Esperemos en humildad, dando gracias por lo que Jesús está haciendo en nosotros. Vimos qué es lo que Jesús ya hizo en nosotros. La obra de fe, la obra de amor y la obra de esperanza. Ahora vamos a ver lo que Jesús está haciendo en nosotros. Jesús no quiere que seamos intimidados, desmoralizados o desanimados en medio de esta crisis. Ya vimos que tenemos muy buenas razones para seguir adelante por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Ahora veremos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros mientras esperamos el final de esta crisis. Los de Tesalónica, hermanos, vinieron a ser imitadores de Pablo y del Señor. Esto está en Primera de Tesalonicenses 6. 1:6, y esto es lo que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y antes nos dice qué fue lo que ellos imitaron, y eso está en 1 Tesalonicenses 5-7, del 5-7. Dice: pues nuestro evangelio, dice aquí, no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Aquí hay 4 cosas. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra
en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Jesús nos está haciendo imitadores de Él en medio de esta crisis. No solo nos dio esas tres cosas, fe, amor y esperanza, ya están depositadas en nosotros, podemos seguir creciendo en estas cosas, pero en medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis, Él nos está enseñando a ser imitadores de Pablo y últimamente de Jesús. Las crisis son tiempos de oportunidad para el creyente, el mejor tiempo para predicar, el mejor tiempo para enseñar a otras personas acerca de las verdades de Dios, para instruir en la palabra a alguien en esos tiempos de crisis. En estos tiempos las personas se dan cuenta que no son tan fuertes y que realmente no controlan nada. Aún nosotros siendo cristianos, hermanos, si no tenemos cuidado y no oramos y no leemos la Biblia, se va a dar cuenta usted que no es muy fuerte. Se va a encontrar usted levantándole la voz a sus hijos, a su esposo, a su esposa, porque estamos encerrados, estamos en el mismo lugar y no hay lugar donde descansar. Y por eso Jesucristo dice que pongamos atención, que estos tiempos son tiempos de oportunidad. ¿Cómo es que nosotros imitamos a Cristo? Enseñando el Evangelio, instruyendo a otras personas en el Evangelio. En el versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no vino a nosotros solamente en palabras. ¿Por qué usamos la palabra de Dios? ¿Por qué dice aquí no solamente en palabras? Hebreos 4:12 dice lo siguiente, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La razón que usamos la palabra de la Biblia es esta. El humano está engañado. Hay mucha mentira en la mente del humano. Aún en la mente del creyente hay muchas mentiras que tenemos desde antes. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, o cuando nosotros usamos la palabra de Dios para hablarle a alguien, ahí pasa algo. Dice que esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra no es como la palabra de cualquier libro. Esta es una palabra viva y eficaz, es efectiva. Que lo que se propone hacer la palabra lo va a hacer. Y lo que busca la palabra es de sacar la mentira que se encuentra en la mente para así poder poner la verdad de Dios. La mentira solo perdura hasta cuando la verdad llega. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice aquí que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas personas que no conocen a Dios, ellos piensan que son buenos. Inocentemente piensan que son buenos, cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Ahí viene algo. Ahí viene la verdad y le pega a uno en la cara y Dios está diciendo, tú no eres bueno y yo estoy pensando que yo soy bueno. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que empieza a hacer la palabra de Dios ahí, y conforme la persona lo sigue leyendo, y como le ha pasado a usted y me sigue pasando a mí, conforme leemos esa palabra viva y eficaz, nos damos cuenta que no somos tan buenos. Nos damos cuenta que fallamos todos los días. Nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Pero solo la verdad de la palabra de Dios puede mostrarnos qué tan engañados estamos. Eso es lo que quiere decir esto. Dice aquí, sino también en poder. El poder, o sea que no solo en palabras, sino que en poder se predicaba el evangelio. El poder no estaba en Pablo, oiga bien, sino estaba en la palabra de Dios. Lo voy a repetir. El poder de la prédica, el poder de la prédica de un pastor, el poder de si usted se sienta ahí con un hermano o una hermana a explicarle la palabra, el poder no está en usted. El poder está en la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y es la palabra de Dios que le va a mostrar a la persona dónde ha fallado o
cuánto amor tiene Dios disponible para él, o qué tan bueno es Dios y cuánto busca a Dios perdonarle. Todas esas verdades están ahí, que Dios quiere amarle, que quiere abrazarle, que no quiere dejarle solo y quiere Dios que usted ponga su fe en él, que Dios quiere bendecirle con vida eterna. Todo eso está ahí, pero solo el poder se encuentra en la palabra de Dios. Y dice aquí, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese poder está ahí en la palabra de Dios. Una persona que no conoce a Dios y no tiene temor de Dios, como les dije, piensa que es una persona buena, pero cuando la palabra poderosa de Dios llega y lo confronta, ahí las cosas empiezan a cambiar. Y dice también, no solo en palabra, no solo en poder, sino en el Espíritu Santo. Mire qué interesante. En 1 Corintios 2:10 dice lo siguiente. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló, refiriéndose a las palabras. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Aún las profundidades de Dios. Es el Espíritu Santo que toma las palabras que usted escucha por medio de la fe, que usted lee y entran acá y esa palabra le muestra a usted en ese momento que usted es una persona pecadora, que usted es una persona mala, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí empieza una batalla entre su voluntad y usted dice, no, yo no soy así. Y la palabra de Dios dice, sí, tú eres así. Y empieza una batalla entre el poder de la voluntad del humano y el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque toma el poder del Espíritu Santo de Dios para hacernos saber. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a recordarnos cómo somos y qué hemos hecho. Y ahí es cuando nosotros bajamos nuestra faz, bajamos nuestra mirada y decimos, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí es donde la palabra de Dios nos empieza a cambiar. También dice aquí, y con plena convicción, Pablo creía lo que predicaba. Pablo tenía una convicción tremenda y estas son las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos, que usted empiece a compartir el evangelio con otros, la palabra de Dios. Y con el poder de la palabra de Dios, no use su sabiduría, no use lo que usted piensa que es bueno, no, use la palabra de Dios, abra la Biblia y muéstrele. Y el Espíritu Santo va a revelar, va a iluminar esa verdad en la mente de la persona. Y con plena convicción, esa es suya, esa es mía. Pablo creía lo que predicaba y la razón que la creía era porque él había vivido la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted es un cristiano, que por la gracia de Dios, Dios ha caminado con usted por muchos años, usted se va a dar cuenta, usted está convencido, usted tiene fe, usted tiene una certeza, usted tiene esperanza, usted tiene el amor de Dios en usted. Y usted sabe que cuando usted falla, el amor de Dios le dice, levántate, sigue adelante, yo te amo, mi amor está ahí para ti, ten fe. Y tenemos las promesas de Dios. Todo lo que Dios busca es que nos arrepentamos y nos levantemos. Estos tiempos de cuarentena, es una gran oportunidad para hablar con otros, para compartir con otros el evangelio de Dios. Los corazones de los oyentes en estos tiempos están listos para creer en algo más grande que ellos, porque ellos no pueden. Ellos ya se dieron cuenta de que no aguantan. La palabra de Dios tiene poder para hablarles en sus pensamientos y para iluminar los pensamientos de sus corazones. El Espíritu Santo está listo para iluminar la verdad de Dios para que ellos puedan ver y también para que usted pueda ver. Si usted es creyente y usted está sufriendo esas cosas, quiero recordarle y quiero exhortarle. Vaya a su Padre en oración. Recuérdese de estas promesas, de toda la fe que Él ha puesto en usted. Eso lo hizo Dios, no lo hizo usted ni yo. ¿Le hace falta fe? ¿Está titubeando? Agarre la Biblia, ábrala, léala. Y usted se va a empezar a llenar de esa fe. Ahí va a ver la esperanza, va a ver las promesas de Dios, va a ver lo bueno que es Dios. Y usted va a ser recordado. El Espíritu Santo va a estar ahí para darle fuerza, para darle poder,
para seguir adelante. Quiero exhortarles a que ustedes hagan eso en sus vidas, pero también comparta con su vecino, con su familia, con su hermano, su sobrino, su hermano, con cualquier persona que tenga la oportunidad. Abra la Biblia y muéstreles lo que la palabra de Dios dice. Primera Tesalonicenses 1:8 dice lo siguiente, 8 al 10, 1:8 al 10 dice: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todas las partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Al ser usados por Jesús, su palabra resuena en todas partes, dice aquí. Esa palabra resonar nos dice que salió del Señor Jesús. El Señor Jesús le habló a Pablo, estuvo hablando por 3 años, se le apareció y lo entrenó. La palabra del Señor salió de Jesús, llegó a Pablo, y de Pablo llegó a Tesalónica, y de Tesalónica llegó a Macedonia, y llegó a Acaya, y llegó por todas partes donde su fe en Dios se había divulgado. Este es el poder que tiene la palabra de Dios. Esto nos habla de que la misión de evangelizar y discipular es exponencial. Esto quiere decir que empieza con 1, de ahí llega a 2, de ahí llega a 4, a 8, a 16, a 32, a 64. Con una persona que usted comparte el evangelio y esta persona cree, se va multiplicando y se multiplica y se multiplica. Esto es el poder de multiplicación, el poder exponencial que tiene la palabra de Dios cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros durante esta oportunidad. Es fácil pensar, hermanos, que toda esta crisis es a mí y yo no puedo hacer nada. No. Quite sus ojos de usted, ponga sus ojos en Dios y empiece a hacer lo que Cristo quiere que usted haga, que usted sea un ejemplo de Pablo y que usted y yo seamos un ejemplo de Cristo. Y cuando estos creyentes nuevos acogen la palabra de Dios, ellos serán cambiados. El versículo 9 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Esto habla de una conversión. Ellos tenían sus ídolos, ellos adoraban sus ídolos, pero dejaron todo eso para servir al Dios vivo, porque los ídolos están muertos. Al Dios vivo y al Dios verdadero. Finalmente, todo esto nos lleva a esperar de una forma activa a Jesús cuando Él venga de los cielos. Y al final dice el versículo 10, 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Eso habla de la segunda venida. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿cómo es que nosotros esperamos a Jesús? Lo esperamos de una forma humilde, meditando en lo que Él ya hizo en nosotros. En humildad nos recordamos de esas cosas que Él hizo. Jesús ya puso su fe, su esperanza y su amor en nosotros. Esto nos da una certeza, una convicción de que lo que creemos es cierto, que Dios nunca dejará de amarnos porque su amor es fiel y eterno. También Dios nos dio y nos sigue dando esperanza, la cual es el alma, el ancla para nuestras almas en medio de estos tiempos difíciles. Y también esperamos humildemente por lo que Él está haciendo en nosotros, en nuestras vidas. Él nos está haciendo imitadores de Jesús, enseñando el Evangelio y dejando que sus palabras resuenen, se multipliquen en todas partes. Y es así como esperamos la venida de Cristo al final de esta cuarentena. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, tu evangelio es tan grande, tantas cosas que aprender. Señor, te damos gracias que tú pusiste esa fe en nosotros,
que tú has puesto tu amor, el amor perfecto de Dios en nosotros, y que tú has puesto esa obra de esperanza en nosotros. Señor, reconocemos humildemente que eso no es nuestro y que es tuyo, y te damos gracias. Señor, y te damos gracias que nos recuerda, y que Pablo en su oración, orando por ellos y tal vez hasta orando por nosotros ahora, quería que entendiéramos estas verdades. Gracias, Señor Jesucristo. También te damos gracias, Señor, que nos estás haciendo imitadores de Cristo. Señor, tenemos tu palabra, tenemos fe, tenemos amor, tenemos esperanza, tenemos a Cristo, te tenemos a ti, Señor. ¿Qué más necesitamos? Te damos la gloria y la honra a ti, y gracias. Gracias, Jesús. Amén.